En los siguientes minutos, ingresarás a un espacio profundo y seguro. Un espacio de reflexión y conocimiento. Elevarás tu frecuencia. Se expandirá tu mente activando tus sentidos. Sean todos bienvenidos a Mantra. Transitar por las calles de cada pueblo o ciudad invita a pensar en leyendas que allí habitan. Están escondidas, esperando ser descubiertas o rememoradas. Los hechizos, escobas, calderos y gatos negros son las referencias que se comentan cuando se habla de las brujas. Estas leyendas urbanas cuentan que cuyas mujeres fueron acusadas de hacer hechicería o brujería, a las cuales, por su persecución y los severos castigos aplicados cuando ellas eran descubiertas, no les quedaba otra opción que vivir en escondites, lugares pequeños, cabañas o cuevas situadas en lo profundo y oscuro de los bosques. Supuestos lugares donde se realizaban todo tipo de aquelarres y conjuros. Miles de leyendas, cuentos e historias terroríficas en referencia se le atribuyen a estas mujeres todo tipo de actos maliciosos y diabólicos. Dichas historias y relatos de los cuales no podemos asegurar su veracidad. Pero en muchos lugares, hasta hoy en día, se sigue asustando a los más pequeños del hogar, diciéndoles que si no se portan bien, serán llevados por la bruja. Lo que sí es seguro es que las brujas han transmitido su don, conocimiento y sabiduría de generación en generación, continuando con su legado y descendencia. Y al paso del tiempo, las brujas modernas han dejado esos lugares sombríos, fríos y alejados. Ahora viven en pueblos y en ciudades, mimetizándose con el resto de la sociedad. Y en cada temporada, en el mes de octubre, muchas personas aseguran que las ven cruzando el cielo, volando en sus escobas y escuchando sus risotadas, carcajadas casi terroríficas. Y con ese aire místico que el mes de octubre nos trae, rememoramos sus leyendas mágicas en referencia a estos personajes tan misteriosos y poderosos de la historia. Entra en esta dimensión de la que no podrás escapar, donde todo es posible y la fantasía se puede volver tu realidad. Reposa cómodamente mientras te contamos historias increíbles que nunca olvidarás. Mantra te invita a escuchar mitos y leyendas. Vamos a compartir una maravillosa historia, atrapante, que no ocurrió hace mucho. Esta historia se da en la ciudad de Salem, a 25 kilómetros del norte de Boston, en la costa atlántica estadounidense. Un grupo de amigos muy intrépidos, como todo joven, totalmente descreían esas leyendas urbanas que los citadinos cada octubre contaban en sus mesas familiares o en los bares al momento de ir a tomar un trago. Estos jóvenes casi se burlaban de esos citadinos y de esas historias y decidieron ir a comprobar que todas eran patrañas, que eran todas mentiras, que eran simples leyendas urbanas. Son 6 jóvenes que deciden ir a acampar al medio del bosque en Salem. Preparan todas sus cosas, las tiendas, todo lo que uno necesita al momento de ir a un campamento, ¿verdad?
Arriban al lugar en sus vehículos a la tarde. Todavía el sol estaba brillando y el bosque se veía totalmente inofensivo para ellos. Seguían ellos con esa tesitura de que todas son patrañas, todo es un cuento, el bosque está maravilloso, nada malo sucede en estos lugares. Deciden armar sus carpas, preparar todo para hacer una fogata a la noche y salen a recorrer el lugar. Pasaron toda la tarde preparando sus cosas, preparando el espacio donde iban a cocinar unas ricas salchichas, unos ricos hot dogs. Y lo que les llama mucho la atención es que no había animales, no se escuchaban ni cantos de pájaros, ni se veían animales silvestres en ese lugar. Pero pensaron que quizás era una casualidad del momento. Pasadas las 8:15, comienza a caer la noche, porque ya en el mes de octubre estamos entrando en temporada de otoño, de fall season, para esa parte del hemisferio. 8:15 de la noche, comienza a oscurecer de a poco y las ramas de los árboles comienzan a tomar otro color, otras formas. Los jóvenes poco a poco comienzan a sugestionarse un poco, pero continúan firmes con su ideología de creer que son todas patrañas, son todos cuentos, que nada malo ocurre allí. Sin embargo, estos jóvenes lo que nunca imaginaron es que lejos estaban de encontrar la tranquilidad en ese lugar. 10:30, ellos arman una hermosa fogata a la luz de la luna llena. También salen las bromas en referencia a la luna llena, pero estos chicos siguen con su mente de creer que todo es una broma, que todo es un chiste, y continúan riéndose de los citadinos y de sus cuentos. Terminan de cenar y deciden ir cada uno a su carpa a dormir. Sobre las 11:30 se escuchan unos relinchos como de caballos, algo extraño, rodeando las carpas. Los jóvenes se gritan entre sí, se comunican diciendo: ¿tú estás escuchando eso? Y los otros responden: sí, lo estoy escuchando. Una sombra se ve que rodea cada carpa, pero es una sombra inestable, no logran identificar lo que es, y se mueve de una manera bastante dinámica y rápida. Cada paso que ese relincho de caballo daba sonaba como si golpearan la tierra como un martillo. Era algo muy inexplicable. Los jóvenes nunca habían escuchado un sonido de similares características. Una mano delgada se posa sobre la tienda y el joven que está mirando hacia afuera siente que lo estuviese mirando a través de la carpa. Era imposible, pero él sentía esa mirada fría, tenebrosa, que lo miraba. El chico, muy asustado, comienza a pedir ayuda desesperadamente, mientras sus compañeros también lo están haciendo. Es una situación muy confusa, nadie sabe lo que está pasando, no tienen señal en sus celulares y la situación se torna cada vez más escabrosa. ¿Quién anda allí? ¿Quién anda allí?, preguntan, sacando un poquitito de valor. Ellos no se animaban a salir de sus carpas, pues esas figuras extrañas, esos movimientos, esos golpes y relinchos que escuchaban, no les daba la seguridad de hacerlos. Con mucho miedo y con mucha inseguridad, cierran sus ojos, apretan sus puños, pidiendo ayuda a quien los escuchara. Se escuchaba como si estuviese una caballería montando a caballo, como si fueran un grupo de personas alrededor de sus carpas, como que si cada una de esas personas tocase la carpa del lado de afuera, mirándolos fija y fríamente. Uno de los chicos no aguantó más la situación, abrió su carpa y salió despavorido, corriendo por el bosque oscuro.
Los otros chicos le gritaban: «Dani, vuelve, Dani». Pero Dani siguió corriendo, despavorido, entre el bosque sombrío y oscuro. Los chicos que se quedaron, con mucho miedo e incertidumbre, escuchan un grito desgarrador lejano. Era su amigo Dani, gritando desesperadamente, pero ellos no tenían el valor de salir a poder ayudarle. El miedo los había paralizado completamente. Escuchar a su amigo gritar de esa manera tan desgarradora, transmitiendo tanto dolor y terror en cada grito y en cada alarido, simplemente pusieron sus cabezas sobre sus rodillas y comenzaron a pedir a seres supremos que los protegieran. Ellos se quedaron inmóviles, quietos, hasta que el silencio reinó. No se escuchaban relinchos, no se escuchaban los golpes, no se veían esos movimientos de esas siluetas rodeando las carpas. Llegaron las 5:35 de la madrugada. Uno de los chicos se anima por fin a romper el silencio y a preguntarles: ¿están bien? Los otros 4 amigos responden que sí. Pero queda esa incertidumbre, ese vacío y ese silencio de no escuchar a Dani. Uno de ellos dice: esperemos a que salga el sol para salir a buscar a Dani. Y el resto responde que sí, que sería lo mejor y lo más seguro para todos. Cuando por fin sale el sol, a las 6:45 de la madrugada, de la mañana, ellos se animan a salir poco a poco de las carpas, y lo que ven a su alrededor es impresionante. Es como si un huracán, un terremoto hubiese pasado por ese lugar. Estaba todo el lugar destrozado, las ramas de los árboles quebradas, hojas caídas, surcos alrededor de las carpas, como si algo hubiese arado la tierra. Sus camionetas completamente destrozadas, destruidas. Ellos no podían retirarse de ese lugar, ya que era bien adentrado en el bosque. Les iba a llevar días o semanas salir de a pie de allí. Los chicos, que ya tenían otra mentalidad y otra perspectiva de esta situación, comienzan a tomar un poquito más en serio esos cuentos citadinos de que ese lugar no era un lugar apto para ir a visitar, que era un lugar que había que tenerle respeto y distancia. Los jóvenes comienzan a mirarse entre sí y con mucho terror, con mucho miedo, comienzan a buscar la manera de poder salir de ese lugar. La historia de estos chicos fue contada por citadinos. Ellos nunca lograron salir del bosque. Dani fue solo el primero. El resto de los chicos nunca apareció, nunca volvieron. Hasta hoy en día sigue siendo una leyenda urbana que la cuenta cada citadino de Salem o las personas que visitan ese lugar. Los bosques de Salem tienen esa historia mística, misteriosa, maravillosa, que siempre es bueno escuchar las historias, aprender y tomarlas con respeto. Pudo haber sido un mito, pudo haber sido una leyenda o pudo haber sido una realidad. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a Mantra, este espacio que es creado para todos. En el día de hoy estamos con un tema sumamente interesante, ya que nos aproximamos a una fecha poderosa, como es el 31 de octubre. Y para ir entrando en ambiente, comenzamos con esta maravillosa saga de mitos, leyendas o realidad. ¿Qué es una bruja? La definición de una bruja sería algo como una mujer a la cual se le atribuyen poderes mágicos y sobrenaturales, con la capacidad y habilidad de hacer rituales y hechizos. Una bruja o brujo es una persona que practica la brujería. La brujería es una práctica de índole espiritual que frecuentemente se asocia con el paganismo y sus diversas religiones. Allí tendríamos como una explicación un poco más políticamente correcta
de lo que sería una bruja. En la mitología, en latín, las brujas eran denominadas maleficentes, de allí su denominación de maléfica. Ese era el término que se utilizaba en la antigua Europa, en la Edad Media, cuando se catalogaba a estas mujeres como personas con ciertas habilidades extraordinarias que la ciencia de ese momento y la religión no podían explicar. ¿Qué simbolizan las brujas? Hay personas que definen la figura de la bruja como una persona poderosa, con esas habilidades maravillosas de utilizar y dominar la magia, como una práctica más cercana a la religión pagana, pero siempre basada en el respeto y equilibrio de la naturaleza, el dominio por los elementos, el agua, el fuego, el viento y la tierra. Es un símbolo de autoridad femenino, independiente e ícono de resistencia. Su gran poder de curar ciertas enfermedades o dolencias era visto por la ciencia de ese momento, la ciencia médica, como un acto del mal, como una persona sin conocimientos médicos iba a poder curar algo que un médico no lo podía hacer. Pero en fin, estas mujeres tenían ese maravilloso don de dominar las hierbas mágicas que la naturaleza les había otorgado y con su sabiduría y conocimiento podían llevar esas tisanas, esos ungüentos y esos alcoholes macerados para que la gente pudiese curarse de diferentes dolencias o patologías. Pero para la época estaba muy mal visto. Hoy en día veríamos un poquito como a los homeópatas, como brujas y brujos modernos, porque eso era un poquito lo que eran grandes homeópatas de esa época. Por esta causa eran conocidas por la comunidad como mujeres demasiado sabias. Fueron un poco juzgadas por la religión católica, por la política, dentro del contexto social e institucional, por esos dones y conocimientos que se les había sido otorgados por naturaleza. Y su cruz para cada una de ellas fue cargar con severas condenas y severos castigos que le dio origen a su denominación de brujas, justamente. Ese acto las obligó a alejarse, a vivir en silencio, en la oscuridad, para no ser descubiertas y no ser castigadas. ¿Cómo le llamamos a ese símbolo de protección que es muy conocido que utilizaban las brujas? El nudo de bruja, un símbolo maravilloso, mágico, sumamente poderoso, que cuando lo observamos se ve como si formara una flor. Se compone de 4 lazos anudados entre sí, que forman pétalos. Cada uno de esos pétalos representa uno de los elementos. Están unidos por un círculo central que representa el poder infinito de la tierra, la combinación entre ambos mundos, el espiritual y el terrenal unidos. El nudo de bruja se considera un gran amuleto de protección. Se utiliza a menudo en rituales de protección. Se le atribuye el poder inmenso de transmutar y devolver las energías que recibe a la fuente que las originó, protegiendo siempre a la persona que lo está utilizando. Así que cuando veamos a alguna persona que está utilizando un símbolo de protección de nudo de bruja, siempre recuerda: ten cuidado con lo que deseas, porque te puede volver multiplicado. Siempre desear e irradiar luz y amor. Esa es la manera de resguardarnos. Vamos a ir un poquito más al origen que conocemos, o sea, casi todas las personas estamos más interiorizadas a través de Hollywood, que nos ha llevado este tipo de historias a la pantalla grande. ¿Y quién no conoce la historia de las brujas de Salem? Es una historia muy interesante
y un poquito triste porque, bueno, más allá de la ficción que nos entretiene, también hay historias de personas que sufrieron persecuciones y sufrieron castigos y juicios muy severos por ser diferentes, por tener dones diferentes, que para ese momento no había una explicación lógica científica que les diera una justificación. Entonces vamos a interiorizarnos un poquito más en las fechas, lugares y acontecimientos como para ir entendiendo la historia. Durante los juicios de las brujas de Salem, dentro del año 1632 y 1637, en los Estados Unidos, 2 tribunales condenaron a más de 220 mujeres solamente en esa ciudad. A más de 220 mujeres fueron condenadas y ejecutadas sin derecho a defenderse durante esa saga de juicios que, como hablábamos, condenaban a esas mujeres porque preparaban ungüentos, porque trabajaban con hierbas, porque hacían tisanas, porque podían curar lo que la medicina no podía, porque hacían sus oraciones que en ese momento no eran comprendidas. En esta época estamos hablando de lo que es una meditación. Todos los que practicamos ese tipo de técnicas espirituales de relajación, la respiración y la meditación son 2 herramientas fundamentales para lograr ciertos grados de conciencia. Y estas mujeres en esa época tan lejana ya lo hacían, pero era muy mal visto por la sociedad, y cuando eran descubiertas se les condenaba a alguna de ellas a la horca, y a la gran mayoría de ellas fueron condenadas a ser quemadas vivas en la hoguera. Actos atroces, por supuesto, que para la época eran muy comunes, ya que las vidas de las personas no tenían ningún tipo de valor, y cuando no entrabas dentro de los estereotipos sociales eras diferente y había que sacarte de la sociedad. Era como que la libertad de expresión no era una opción en ese momento. Pero no solamente en los Estados Unidos se originó esa fiebre por las cacerías de brujas. También en Europa fue un gran despliegue, y fue allí en el sureste de Alemania donde se produjo la mayor concentración de juicios contra brujas durante los años 1561, culminando en 1670. Porque bueno, ya habían quedado extintas, digamos, estas mujeres con habilidades diferentes, o habían comenzado a callar esos dones para no ser descubiertas y no ser ejecutadas. Pero vale la pena una aclaración sumamente importante. El delito que se les aplicaba a estas personas, era en base a tener habilidades de trabajar con elementos naturales o demostrar tener dones psíquicos, que, como hablamos, para la era eso era considerado una herejía o una creación del mal, y eso ya era motivo suficiente para aplicar esos castigos máximos severos que eran ejecuciones públicas de maneras atroces. ¿A qué vamos con esto? Que bueno, como sociedad a veces tenemos que plantearnos un montón de cosas y agradecer haber nacido en la era moderna, de tener opción de poder ser quien uno es sin la necesidad de ser quizás juzgado, y mucho menos ser callado, silenciado de una manera tan poco humana. A lo que íbamos un poquito con estos capítulos, que más allá, como hablábamos de lo que es lo lindo de las leyendas urbanas y todo eso que nos genera, sobre todo un mes tan poderoso como es octubre, porque tenemos a Halloween, que es una fecha también muy poderosa energéticamente y también rodeada de misterios, de mitos. Como hablábamos aquí, estamos hablando de historias de personas que lo vivieron en su piel. Cada una de esas personas con habilidades diferentes tuvieron que enfrentarse a un duro castigo por no tener esa opción,
esa libertad de ser quienes eran. Incomprendidas por una sociedad, incomprendidas por una religión, por la política que era muy estricta en ese momento, y no tuvieron otra opción que silenciarse para no ser silenciadas, justamente. A mí me gusta mucho identificarme con cada historia que relatamos en este podcast, porque esa es la función, el llegar a cada uno de ustedes y el lograr empatizar o lograr que ustedes sientan identificado lo que estamos hablando con quizás alguna charla de alguna reunión familiar, o por qué no, de ser alguna de esas brujas que continúan el legado de sus antepasados. Dijeron que bailaban con el diablo por su conexión con los maravillosos elementos y la naturaleza. Las callaron a la fuerza porque no podían comprender de dónde provenía tanta sabiduría y conocimiento. Las condenaron a ser quemadas en una hoguera solo por curar con plantas las enfermedades que la ciencia y la medicina no podían curar. Pero para ellos que lo hicieron, no sabían que algún día, de sus cenizas, ellas renacerían. Sus voces silenciadas injustamente tomarían nuevos caminos, nuevas voces y nuevos rumbos. Porque somos su descendencia y legado. Somos las brujas, las incomprendidas, las que no nos dieron opción a réplica o a defensa, las que alguna vez intentaron callar. Con esta reflexión los despido a todos, invitándolos que estamos en este mes tan interesante, compartiendo con ustedes estos capítulos de mitos y leyendas. Así que los invito a toda la audiencia maravillosa de Mantra, que si quieren compartir con nosotros algún tipo de experiencia o mito o leyenda que era un cuento habitual en su hogar cuando eran pequeños y quieren rememorarlo con nosotros para hacer un capítulo de este podcast, con mucho gusto recibiremos sus solicitudes y sus historias. Los despido a todos, dependiendo del punto geográfico en el cual te encuentres escuchando este podcast. Te deseo que tengas muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Gracias por acompañarme en un nuevo capítulo de Mantra y te espero en el próximo episodio. Chau, chau.